Versión Cantera Iglesias. Cuando Samuel fue anciano, designó a sus 2 hijos para jueces de Israel. El nombre de su primogénito era Joel y el nombre del segundo era Abiyá, que ejercieron su judicatura en Beerseba. Mas los hijos de él no siguieron su ejemplo, sino que se inclinaron tras la venalidad, aceptando regalos y torciendo la justicia. Reuniéronse pues todos los ancianos de Israel y se fueron a Samuel a Ramá y dijéronle: Ten en cuenta que tú estás viejo y tus hijos no marchan por tus vías. Ahora bien, desígnanos un rey para que nos gobierne, como hacen todos los pueblos. A Samuel le pareció mal la proposición, cuando dijeron: Danos un rey para que nos gobierne, e hizo oración a Yahvé, y Yahvé dijo a Samuel: Atiende la voz del pueblo en todo lo que te digan, pues no es a ti a quien recusan, sino a mí recusan, para que no reine sobre ellos conforme a cuanto han hecho desde el día que los subí de Egipto hasta el día presente, que me han abandonado y servido a otros dioses, así hacen también conmigo. Ahora bien, atiende su clamor, pero adviérteles bien y exponles el derecho del rey que va a reinar sobre ellos. Refirió pues Samuel todas las palabras de Yahvé al pueblo, que le había reclamado un rey, y dijo: Este será el derecho del monarca que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los empleará en su carroza y sus caballos correrán pues delante de su carroza. Les nombrará a su servicio jefes de 1000 y jefes de 50, utilizándolos también para labrar su labrantío, segar sus mieses y fabricar sus armas de guerra y el atalaje de sus carros guerreros. Tomará a vuestras hijas como perfumistas, cocineras y panaderas, y se apoderará de vuestros campos y vuestros viñedos, vuestros olivares mejores, y les los dará a sus servidores. Exigirá además el diezmo de vuestras sementeras y vuestros viñedos, y no, y lo dará a sus eunucos y sus servidores. Cogerá los mejores de vuestros esclavos, de vuestras siervas y de vuestros jóvenes, así como vuestros asnos, y los empleará para sus trabajos. Percibirá el diezmo de vuestro ganado menor, y vosotros mismos vendréis a ser sus siervos. En aquel día alzaréis el grito a causa del rey que vosotros habéis escogido, pero Yahvé no responderá en aquel día. El pueblo negóse a atender la voz de Samuel y exclamó: No, sino que un rey ha de haber sobre nosotros, para que seamos también nosotros como todas las naciones, y nos gobierne nuestro rey, y salga frente a nosotros y combata nuestros combates. Samuel oyó todas las palabras del pueblo y las transmitió a oídos de Yahvé. Dijo entonces Yahvé a Samuel: Escucha su voz y nómbrales un rey. Samuel dijo a los hombres de Israel: Idos cada uno a vuestra ciudad. Vivía por entonces un individuo de Gibá de Benjamín, cuyo nombre era Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afiat benjaminita. Era hombre pudiente. Tenía un hijo de nombre Saúl, joven y bello. No había entre los israelitas nadie más gallardo que él. De espaldas arriba sobrepasaba de estatura todo el pueblo. Habíansele perdido a Quis, padre de Saúl, unas burras. Y dijo Quis a Saúl, su hijo: Toma contigo uno de los criados y anda, vete a buscar las burras. Atravesaron la montaña de Efraín, luego atravesaron el territorio de Salisá, mas no las hallaron. Pasaron luego por el territorio de Salim y tampoco. Atravesaron también el país benjaminita, pero no las encontraron. Cuando entraban en el país de Suf, dijo Saúl a su criado que le acompañaba: Ea, volvámonos, no sea que mi padre, desentendiéndose de las burras, esté inquieto por nosotros. Y díjole el criado: Mira, en esta ciudad hay un hombre de Dios. Es hombre estimado. Todo cuanto predice sucede puntualmente. Vamos ahora allá
y tal vez nos indique algo acerca del viaje en que andamos. Saúl dijo a su criado: vamos pues, mas ¿qué podemos ofrecer a ese hombre? Porque la provisión se ha acabado ya en nuestros zurrones y nada queda para ofrecerle al varón de Dios. ¿De qué disponemos? Y el criado tornó a responder a Saúl diciendo: he aquí que se halla en mi poder un cuarto de siclo de plata. Se lo daré pues al varón de Dios para que nos informe sobre nuestro viaje. Antiguamente en Israel el individuo que iba a consultar a Elohim decía así: Ea, vamos al vidente, pues el profeta de hoy llamábase antes vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: está bien, tu propuesta, ea, vamos. Y se fueron a la ciudad donde vivía el varón de Dios. Mientras subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que habían salido a sacar agua y dijeron a ellas: ¿está aquí el vidente? Ellas le respondieron diciendo: está, helo aquí, ante ti. Date prisa ahora, pues ha llegado a la ciudad, porque hoy el pueblo celebra sacrificio en el Bamá. En cuanto entréis en la ciudad, le hallaréis antes de que suba a la altura a comer, pues el pueblo no comerá hasta su llegada, ya que él ha de bendecir el sacrificio. Después de esto, los individuos se pondrán a comer. Con que subid, porque lo encontraréis al momento. Subieron en efecto a la ciudad, y cuando ellos llegaban al centro de la villa, he aquí que Samuel salía al encuentro de ellos para subir a la altura. Ahora bien, un día antes de la venida de Saúl, Yahvé habíale hecho revelación a Samuel diciendo: mañana a esta hora te enviaré un hombre del país de Benjamín, al cual ungirás por jefe sobre mi pueblo Israel. Él salvará mi pueblo del poder de los filisteos. Por cuanto he reparado en la aflicción de mi pueblo, pues su clamor ha llegado hasta mí. Así pues, en el momento en que Samuel vio a Saúl, Yahvé le dijo: ve ahí al varón de quien te previne. Este reunirá sobre mi pueblo. Y acercóse Saúl a Samuel en medio de la puerta y dijo: indícame por favor dónde está la casa del vidente. Y Samuel le contestó: yo soy el vidente, sube delante de mí a la altura y comeréis conmigo, y mañana temprano te dejaré partir y te manifestaré todo cuanto encierra tu corazón. En cuanto a las asnas que se perdieron hoy, ya hace ya 3 días, no te inquietes por ellas, pues han sido halladas. Además, ¿para quién es lo más preciado de Israel? ¿No es para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl replicó y dijo: ¿no soy yo un benjaminita, una de las más pequeñas tribus de Israel? ¿Y mi familia no es acaso la más significante de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me hablas de esta manera? Entonces Samuel cogió a Saúl y a su criado y los condujo a la sala y les dio plaza a la cabeza de los convidados, que eran unas 30 personas. Y Samuel advirtió al cocinero: sirve la porción que te entregué y de la cual dije: resérvala junto a ti. Y el cocinero sacó en efecto la pierna con la parte superior a ella y lo puso ante Saúl. Y Samuel dijo: ahí tienes lo que quedó reservado, sírvetelo y come, porque a debido tiempo fue reservado para ti cuando invité al pueblo. Comió pues Saúl aquel día con Samuel. Luego descendieron del santuario a la ciudad y extendieron un lecho para Saúl en el terrado, y se acostó. Al rayar el alba, Samuel llamó a Saúl en el terrado, diciendo: levántate y te despediré. Levantóse pues Saúl, y los dos, él y Samuel, salieron fuera. Cuando descendían por el extremo de la ciudad, Samuel dijo a Saúl: di al muchacho que pase delante de nosotros, y tú párate un momento, pues tengo que comunicarte la palabra de Elohim. Samuel entonces tomó el frasco de óleo y lo vertió sobre la cabeza de Saúl. Después lo besó, diciendo: ¿no te ha ungido Yahvé por príncipe sobre tu pueblo Israel? Tú has de gobernar el pueblo de Yahvé, y tú lo librarás del poder de los enemigos de alrededor. Y esta señal tendrás de que Yahvé te ha ungido por príncipe sobre tu heredad.
Cuando hoy partas de junto a mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en la frontera de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, han sido halladas las burras de que fuiste a buscar, y he aquí que tu padre se ha desentendido del asunto y en cambio está intranquilo por vosotros, pensando qué haré respecto a mi hijo. Pasará luego más adelante y cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarán allí 3 hombres que suben hacia Elohim a Betel, uno portador de 3 cabritos, otro portador de 3 tortas y pan, y el tercero portador de un odre de vino. Ellos te saludarán y te darán 2 panes que aceptarás de su mano. Después de esto llegarás a Jibá, Elohim, donde está una guarnición de filisteos. Y allí cuando entres en la ciudad te toparás con una agrupación de profetas que bajarán de la altura precedidos de salterios, tambores, flautas, cítaras, profetizando. Entonces te invadirá el espíritu de Yahvé y profetizarás con ellos y quedarás mudado en otro hombre. Cuando te acaezcan estas señales, haz lo que se te ofrezca a mano, pues Elohim está contigo. Luego bajarás antes que yo a Gilgal, y he aquí que yo descenderé hacia ti para ofrecer holocausto y sacrificar sacrificios pacíficos. 7 días me aguardarás hasta que yo llegue a ti y te declare lo que has de hacer. Ahora bien, sucedió que apenas volvió Saúl la espalda para separarse de Samuel, Elohim le trocó el corazón y todas estas señales se verificaron en aquel mismo día. Fuéronse pues desde allí a Gibá y aquí una agrupación de profetas surgió al encuentro de él e invadiéndole el espíritu de Elohim, púsose a profetizar en medio de ellos. Todos los que le conocían de antes, vieron que profetizaba con los profetas y se dijeron unos a otros las gentes, ¿qué le ha pasado al hijo de Quis? ¿También Saúl está entre los profetas? Y contestó uno de allí y dijo, pues ¿quién es el padre de ellos? Por eso quedó el proverbio, ¿también Saúl está entre los profetas? Cuando acabó de profetizar, llegó a la altura. El tío de Saúl le preguntó a este y a su criado, ¿a dónde habéis ido? Y contestó, a buscar las pollinas, pero viendo que no estaban, nos dirigimos a Samuel. Entonces dijo el tío a Saúl, cuéntame lo que os ha dicho Samuel. Y dijo Saúl a su tío, nos ha manifestado sencillamente que las asnas habían sido halladas, mas respecto al asunto del reino no le contó lo que Samuel había le dicho. Samuel convocó entonces al pueblo de ante Yahvé en Mizpa. Y dijo a los israelitas, así ha dicho Yahvé, Dios de Israel, yo mismo subí a Israel de Egipto, yo rescaté del poder de los egipcios y del poder de todos los imperios que os oprimían. Mas vosotros hoy habéis rechazado a vuestro Dios, que es quien os salva de todos vuestros males y tribulaciones, y habéis exclamado, no, que un rey has de poner sobre nosotros. Ahora pues, compareced ante Yahvé con arreglo a vuestras tribus, vuestros clanes. Samuel mandó acercarse a todas las tribus de Israel y cayó la suerte sobre la tribu de Benjamín. Después mandó acercarse a la tribu de Benjamín por familias y tocó la suerte a la familia de Matri. Y mandó acercarse a la familia de Matri por individuos y recayó la suerte en Saúl, hijo de Quis. Se le buscó, pero no fue hallado. Entonces consultaron de nuevo a Yahvé. ¿Ha venido aquí ese varón? Y dijo Yahvé, ve ahí que está oculto entre los bagajes. Fueron pues corriendo y le sacaron de allí y compareció en medio del pueblo, resultando que sobrepasaba todo el pueblo de su espalda para arriba. Samuel entonces dijo a todo el pueblo, habéis visto al que ha escogido Yahvé. En verdad no hay uno como él en todo el pueblo. Y toda la gente gritó y dijo, ¡viva el rey! A continuación Samuel expuso al pueblo el derecho de la monarquía y lo consignó en un libro que depositó ante Yahvé. Luego Samuel despidió a todo el pueblo, cada uno a su casa. También Saúl marchó a su casa a Gibá, y con él marcharon los valientes a quienes Elohim había tocado el corazón. Pero algunos sujetos despreciables dijeron, ¿cómo nos va a salvar este?
y le menospreciaron y no le ofrecieron presente alguno. Como un mes después ocurrió que Nabás, amonita, subió y puso sitio a Jabes de Galaad. Y todos los habitantes de Jabes dijeron a Naas: cierra un pacto con nosotros y te serviremos. Pero Naas el amonita les contestó: pactaré con vosotros con esta condición: sacaros a todos el ojo derecho, y así habré causado oprobio a todo Israel. Los ancianos de Jabes le dijeron: concédenos 7 días para que enviemos mensajeros a todo el territorio de Israel, y si no hay quien nos socorra, nos rendiremos a ti. Llegaron pues los mensajeros de Gibá a Saúl y repitieron las palabras a oídos del pueblo, y toda la gente alzó la voz y rompió a llorar. He aquí que Saúl llegaba del campo detrás de los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo para que lloren? Y le refirieron las palabras y los habitantes de los habitantes de Jabes. En cuanto oyó estas palabras, el espíritu de Elohim invadió a Saúl y su cólera se inflamó fuertemente, y entonces tomó una pareja de bueyes, hízola pedazos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: a quien no salga en pos de Saúl y en pos de Samuel, así se hará a sus bueyes. Y cundió el temor de Yahvé entre la gente, y salieron como un solo hombre. Saúl les pasó revista en Besek, resultando los hijos de Israel 300,000 y los hombres de Judá 30,000. Él encargó a los mensajeros que habían llegado: así habéis de decirlos a los hombres de Jabes de Galaad: mañana, cuando más caliente el sol, obtendréis socorro. Llegaron pues los mensajeros y lo anunciaron a los hombres de Jabes, los cuales se llenaron de júbilo, y los jabesitas dijeron a Naas: mañana nos rendiremos a vosotros para que hagáis de nosotros todo lo mejor que parezca a vuestros ojos. A la mañana siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 cuerpos, que penetraron en medio del campamento enemigo al tiempo de la vela matutina, y batieron a los amonitas hasta el calor del día. Resultó que los que escaparon se dispersaron, de forma que no quedaron dos juntos. Entonces dijo el pueblo a Samuel: ¿quién es el que decía: Saúl va a reinar sobre nosotros? Entregadnos a estos sujetos para que los matemos. Pero Saúl dijo: nadie ha de ser muerto este día, ya que Yahvé ha operado salvación hoy en Israel. Luego Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que inauguremos allí la monarquía. Marchó pues todo el pueblo a Gilgal, y allí proclamaron a Saúl rey en presencia de Yahvé en Gilgal. Y después sacrificaron allí ante Yahvé sacrificios pacíficos. Y allí Saúl con todos los israelitas concibió grandísimo júbilo. Samuel dijo entonces a todos los israelitas: ya veis que he atendido vuestra voz en cuanto a me habéis propuesto y me habéis entronizado, y he entronizado un rey sobre vosotros. Ahora bien, he aquí que el rey que marcha a vuestro frente, en cuanto a mí, estoy viejo y encanecido, y mis hijos ahí están con vosotros. Yo ante vosotros he marchado desde mi juventud hasta el día presente. Aquí me tenéis. Declarad contra mí ante Yahvé delante de su ungido: a quién tomé el buey, o a quién tomé el asno, o a quién oprimí, o a quién vejé de mano de quien acepté soborno, de suerte que cegara mis ojos con ellos. Yo los restituiré. Ellos respondieron: no nos has oprimido, ni nos has vejado, ni has aceptado nada de mano de nadie. Y él díjoles: Yahvé es testigo contra vosotros, y testigo es ungido contra vosotros en este día, de que nada habéis hallado en mis manos. Y contestaron: testigo es. Entonces Samuel dijo al pueblo:
Testigo es Yahvé, que formó a Moisés y a Aarón y subió a vuestros padres del país de Egipto. Ahora bien, compareced, pues voy a entrar en juicio con vosotros ante Yahvé respecto a todos los beneficios que Yahvé os ha hecho a vosotros y a vuestros padres. Cuando Jacob llegó a Egipto con sus hijos y los egipcios los oprimieron, vuestros padres clamaron a Yahvé, y Yahvé envió a Moisés y a Aarón, quienes sacaron a vuestros padres de Egipto y los asentaron en este lugar. Pero ellos olvidaron a Yahvé, su Dios, y los entregó en poder de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en manos de los filisteos, y en poder del rey de Moab, los cuales hicieron guerra contra ellos. Entonces clamaron a Yahvé y dijeron: hemos pecado, pues hemos abandonado a Yahvé y rendido culto a los Baales y las artesmas. Ahora líbranos de la mano de nuestros enemigos y te serviremos. Envió pues Yahvé a Yarubaal, a Barak, a Jibtab, a Samuel, y os libertó del poder de vuestros enemigos de alrededor, y morasteis en seguridad. Pero visteis que Naas, rey de los amonitas, venía contra vosotros, y me dijisteis: no, un rey ha de reinar sobre nosotros, cuando Yahvé nuestro Dios es vuestro rey. Ahora bien, he aquí el rey que habéis elegido y que vosotros pedisteis. He aquí que Yahvé ha colocado sobre vosotros un monarca. Si teméis a Yahvé y le servís y escucháis su voz y no sois rebeldes al mandato de Yahvé, y tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros seguís a Yahvé, vuestro Dios, bien. Pero si no atendéis la voz de Yahvé y el mandato de Yahvé y sois rebeldes, la mano de Yahvé pesará sobre vosotros, lo mismo que sobre vuestros padres. Ahora continuad todavía ahí, y veréis esta gran cosa que Yahvé va a realizar a vuestros ojos. ¿No es hoy la siega de los trigos? Voy a invocar a Yahvé y enviará truenos y lluvia para que comprendáis y veáis cuán grave es el delito que habéis cometido a los ojos de Yahvé al pedir para vosotros un rey. Invocó Samuel en efecto a Yahvé y envió truenos y lluvias aquel día, y todo el pueblo concibió gran temor ante Yahvé y Samuel. Toda la gente dijo a Samuel: ruega por tus siervos a Yahvé tu Dios para que no muramos, pues a todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de reclamar para nosotros un rey. Entonces Samuel dijo al pueblo: no temáis, vosotros habéis cometido esta maldad, pero al menos no os apartéis en pos de Yahvé, sino servirle con todo vuestro corazón. No os desviéis a las cosas vanas que ni ayudan ni salvan, pues son vanidad, porque Yahvé no rechazará a su pueblo en gracia de su gran nombre, ya que Yahvé ha tenido a bien haceros su pueblo. En cuanto a mí, lejos de mí el pecar contra Yahvé, cesando de rogar por vosotros, yo os he de mostrar el camino bueno y recto. Temed solo a Yahvé y servidle en verdad, con todo vuestro corazón, pues ved qué gran portento ha realizado con vosotros. Pero si persistís en el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Tenía Saúl, cuando alcanzó su reino, años, y reinó sobre Israel 2 años. Y se escogió 3000 hombres de Israel. 2000 estaban con Saúl en Micmas, en la montaña de Betel, y 1000 estaban con Jonatás en Gibá de Benjamín. En cuanto al resto del pueblo, lo mandó cada uno a su morada. Jonatás
batió a la guarnición de los filisteos que había en Gibá, y los filisteos lo supieron, y Saúl mandó tocar trompeta por todo el país, diciendo: Óiganlo los hebreos. Y todos los israelitas oyeron decir: Saúl ha batido la guarnición filistea, y además Israel se ha hecho odioso ante los filisteos. Entonces la gente se congregó en pos de Saúl en Gilgal. Los filisteos, por su parte, se reunieron para guerrear contra Israel: 3000 carros, 6000 jinetes, y un pueblo tan copioso como la arena del mar, como la arena que hay a la orilla del mar. Subieron pues y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-aven. Los hombres de Israel vieron que estaban en aprieto, pues la gente se hallaba acosada, y se ocultó la gente en las cavernas y en las hendiduras y en las rocas y en las fosas y en las cisternas. Algunos hebreos pasaron el Jordán hacia el país de Gad y de Galaad. Saúl estaba todavía en Gilgal. Todas las gentes temblaban tras él, y esperó 7 días, según el plazo fijado por Samuel. Pero Samuel no llegó a Gilgal, y la gente se dispersó de junto a él. Entonces dijo Saúl: Traedme el holocausto y los sacrificios pacíficos. Y ofreció el holocausto. Ahora bien, cuando acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que llegó Samuel. Y Samuel salió a su encuentro para saludarle. Samuel preguntó: ¿Qué has hecho? A lo que contestó Saúl: Como he visto que se me dispersaba la gente, que tú habías venido, y que tú no habías venido en el plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me he dicho: ahora van a bajar los filisteos contra mí a Gilgal, sin haber yo aplacado a Yahvé. Y entonces me he decidido a ofrecer el holocausto. Dijo Samuel a Saúl: has obrado neciamente. Si hubieras observado la orden que Yahvé tu Dios te había dado, en verdad ahora Yahvé habría firmado para siempre tu realeza sobre Israel. Pero ahora tu realeza no se consolidará. Yahvé se ha buscado un hombre conforme a su corazón, y le ha constituido jefe sobre su pueblo, porque no has observado lo que Yahvé te había ordenado. Luego se levantó Samuel y partió de Gilgal, prosiguiendo su camino, mientras el resto del pueblo subió en pos de Saúl al encuentro del pueblo combatiente. Llegados pues de Gilgal a Gibá de Benjamín, Saúl pasó revista a las gentes que se encontraban con él, unos 600 hombres. Saúl, su hijo Jonatás y las gentes que le acompañaban estaban asentados en Gibá de Benjamín, y los filisteos habían acampado en Micmas. El ejército de descubierta salió del campo de los filisteos en 3 cuerpos. Un cuerpo tomó el camino de Ofra hacia el país de Sual, otro cuerpo se dirigió en el camino de Bet Orón, y otro cuerpo tomó la dirección de la frontera que se asoma sobre el valle de los de Seboín hacia el desierto. Ahora bien, no se encontraba un herrero en todo el país de Israel, pues los filisteos habíanse dicho: para que no fabriquen los hebreos ni espadas ni lanzas, de suerte que todos los israelitas tenían que bajar a donde los filisteos para afilar cada uno su reja de arado, su asadón, su hacha, su aguijada. Costaba 2 tercios de ciclo el afilado, tratándose de las rejas y de los asadones, y 1 tercio de ciclo para aguzar las hachas y arreglar las aguijadas. Aconteció pues que el día de la pelea no se encontraba ni espada ni lanza en poder de cuanta gente estaban con Saúl y con Jonatás. Solo pudieron hallarse para Saúl y Jonatás su hijo. Una guarnición de filisteos subió hacia la garganta de Micmas. Cierto día dijo Jonatás, hijo de Saúl, al joven que actuaba de escudero suyo: pasemos a la guarnición filistea que está al otro lado. Pero no le comunicó nada a su padre. Saúl estaba sentado en la extremidad de Gibá, bajo el granado que hay en Migrón, y la gente que se hallaba con él era como unos 600 hombres. Ahiyá, hijo de Ahitub, hermano de Icabod, hijo de Finás, hijo de Eli, sacerdote de Yahvé en Silo, portaba el efod, y el pueblo no sabía que Jonatás se había marchado.
En medio de las gargantas por las cuales trató Jonatán de pasar contra la guarnición de los filisteos, había por un lado un pico rocoso, por el otro lado, y un pico rocoso, había por un lado un pico de roca y otro pico rocoso por el otro lado. El nombre del uno era Bosés y el nombre del otro Sene. El peñón primero estaba situado al norte frente a Micmas, el otro al mediodía frente a Geba. Dijo pues Jonatás al joven escudero suyo: Ea, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizás actúe Yahvé a nuestro favor, pues para Yahvé ningún obstáculo hay para salvar con mucha o con poca gente. Y le respondió su escudero: haz todo aquello en que tu corazón te incline. Heme aquí cordialmente identificado contigo. Jonatán dijo: mira, vamos a pasar a estos hombres, nos vamos a mostrar a ellos, y si nos dicen así: estáos quietos hasta que lleguemos a vosotros, nos pararemos en nuestro sitio y no subiremos a donde ellos. Pero si dicen: subid aquí, subiremos, pues es que Yahvé los ha entregado en nuestra mano. Tal será nuestra contraseña. Mostráronse pues los dos a la guarnición filistea, y los filisteos dijeron: ved aquí a los hebreos que salen de los agujeros para que donde se vean escondido. Luego los individuos de la guarnición dijeron las palabras a Jonatán y su escudero, y dijeron: subid a nosotros y os contaremos una cosa. Entonces Jonatán dijo a su escudero: sube tras de mí, pues Yahvé los ha entregado en mi poder, en poder de Israel. Subió pues Jonatán gateando, y tras él su escudero, y los filisteos fueron cayendo ante Jonatás, mientras sus escuderos los iba rematando detrás de él. Esta matanza primera que infligió Jonatás con su escudero fue como de unos 20 hombres, apenas en la mitad del espacio de una yugada del campo. Y cundió el pánico en el ejército, en el real y en todo el pueblo. Incluso la guarnición y el ejército de vanguardia se llenaron de pavor, y el país se estremeció y sobrevino un terror sobrenatural. Como los centinelas que Saúl tenía en Gebá de Benjamín observaran que la multitud se agitaba y se iba de acá para allá, dijo Saúl a la gente que la acompañaba: pasar revista y ver quién se ha ido entre nosotros. Pasaron pues revista, ya aquí que faltaba Jonatás y su escudero. Entonces Saúl dijo: ahí ya aproxima el efod. Pues aquel día él llevaba el efod con los hijos de Israel. Y mientras hablaba Saúl, el sacerdote, al sacerdote, el tumulto que había en el campamento de los filisteos fue en aumento. Y Saúl dijo al sacerdote: retira tu mano. Al punto Saúl y todo el pueblo que estaba con él fueron movilizados y llegaron al lugar de la lucha. Y aquí que la espada de uno habíase vuelto contra otro, y la turbación era enorme. En cuanto a los hebreos, que ya de antes estaban a favor de los filisteos y habían subido con ellos en la hueste, dieron media vuelta para incorporarse también ellos a los israelitas que estaban con Saúl y Jonatás. Asimismo, todos los hombres de Israel que habían se escondido en la montaña de Efraín, cuando oyeron que los filisteos habían huido, se lanzaron también en su persecución en la batalla. Así pues, aquel día Yahvé salvó a Israel. Ahora bien, la pelea se extendió más allá de Bedabén, y los israelitas que se encontraban con Saúl eran unos 10,000 hombres, y Saúl cometió un gran error. Aquel día pues imprecó Saúl al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que probare bocado hasta la tarde, cuando me haya vengado de mis enemigos. Ninguno del pueblo probó alimento, y todo el país se perturbó. Ahora bien, había miel virgen en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que destilaba miel, pero nadie llevó su mano a la boca, pues el pueblo temía la imprecación. Jonatán, sin embargo, no había oído la imprecación de su padre el pueblo, y alargó el extremo del bastón que llevaba en la mano y lo mojó en el panal de miel, y luego se la llevó la mano a la boca,
con lo que se encandilaron los ojos. Entonces uno del pueblo tomó la palabra y dijo: tu padre ha conjurado solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea quien tome hoy alimento. Y la gente se encuentra desfallecida. Jonatán exclamó: mi padre ha perturbado al país. Mirad cómo se han encandilado mis ojos con solo probar un poco de esta miel. Cuánto más si el pueblo hubiera comido hoy del botín hallado al enemigo, ciertamente entonces no habría sido mayor la derrota de los filisteos. Aquel día batieron a los filisteos desde Micmas hasta Ayalón, y la tropa se hallaba agotada en extremo. El pueblo se precipitó pues sobre el botín, y habiendo cogido ganado, lanar y vacuno y becerros, los degollaron en el suelo, de suerte que el pueblo lo comió con la sangre, y se lo comunicaron a Saúl diciendo: he aquí que el pueblo está pecando contra Yahvé al comer con la sangre. Habéis prevaricado, exclamó él, rodadme acá una piedra grande. Y agregó Saúl: desparramaos entre las gentes y decidles: tráiganme cada uno su toro y cada uno su cabeza de ganado menor, para que lo degolléis aquí y luego lo comáis. Así no pecaréis contra Yahvé comiendo con la sangre. En consecuencia, todas las gentes trajeron cada uno lo que tenía a mano aquella noche y lo degollaron allí. Y Saúl construyó un altar a Yahvé, y con ese inició la construcción de altares a Yahvé. Luego propuso Saúl: bajemos en persecución de los filisteos durante la noche y saquémosles hasta que raye el alba, y no dejemos entre ellos uno. Haz cuanto bien te parezca, contestaron. Pero el sacerdote indicó: acerquémonos aquí a Elohim. Consultó pues Saúl a Elohim: ¿debo bajar contra los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero él no le contestó aquel día. Entonces Saúl dijo: acercaos aquí todos los jueces del pueblo, e indagad y ved en qué ha consistido hoy este pecado. Pues vive Yahvé, Salvador de Israel, que aunque se trate de Jonatás, mi hijo, morirá de cierto. Y nadie en todo el pueblo replicó. Entonces dijo a todos los israelitas: vosotros quedaos a un lado, y yo y mi hijo Jonatás estaremos del otro lado. El pueblo dijo a Saúl: haz lo que te parezca. Dijo pues Saúl a Yahvé, Dios de Israel: ¿por qué no has respondido hoy a tu servidor? Si estuviera esta falta en mí o en Jonatás mi hijo, oh Yahvé, Dios de Israel, da los Urim. Pero si esta falta estuviera en tu pueblo Israel, da los Tumín. Y cayó la suerte sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Entonces propuso Saúl: echad suerte sobre mí, Jonatán mi hijo. Y fue designado Jonatás. Y dijo Saúl a Jonatás: declárame qué es lo que has hecho. Y Jonatás se lo declaró y dijo: he probado simplemente un poco de miel con el extremo del bastón que llevaba en mi mano. Heme aquí, moriré. Entonces Saúl contestó: esto y esto todavía me haga Elohim, si de cierto no mueres, Jonatás. Pero el pueblo dijo a Saúl: ¿va a morir Jonatás, que ha operado esta gran victoria en Israel? Quita allá. Vive Yahvé, que no ha de caer en tierra un solo cabello de su cabeza, pues con asistencia de Elohim ha procedido en este día. Así pues el pueblo rescató a Jonatás y no murió. Cesó luego Saúl de perseguir a los filisteos, y los filisteos marcharon a sus tierras. Saúl alcanzó la dignidad real sobre Israel y combatió
contra todos los enemigos que la rodeaban, contra Moab, contra los amonitas, contra Edom, contra el rey de Soba, contra los filisteos, y por donde quiera que se designaba, que se dirigía, vencía. Además realizó proezas, destrozó a los amalequitas y libró a Israel de manos de los que lo asolaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatás, Jisui, Malquisúa. Y el nombre de sus dos hijas eran el nombre de la primogénita, Merab, y el nombre de la más pequeña, Mical. La mujer de Saúl llamábase Ainoam, hija de Aimás, y el jefe de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Pues Quis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, eran hijos de Abiel. La guerra contra los filisteos fue muy viva durante todos los días de Saúl, y en cuanto Saúl veía cualquier hombre fuerte o cualquier hombre valiente, se los traía así. Dijo Samuel a Saúl: me ha enviado Yahvé para ungirte rey sobre Israel, su pueblo. Ahora bien, escucha el temor, el tenor de las palabras de Yahvé. Así ha dicho Yahvé Sebaot. He decidido castigar lo que Amalek hizo a Israel cuando se le opuso en el camino al subir de Egipto. Ahora pues ve y derrota a Amalek y consagraréis el anatema cuanto posee sin compadecerte de él. Matarás tanto hombres como mujeres, muchachos y niños de pecho, toros y ovejas, camellos y asnos. Convocó pues Saúl al pueblo y les pasó revista en Telam, resultando 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y llegóse Saúl hasta una ciudad de Amalek y se apostó en el valle. Entonces dijo a los kenitas Saúl: andad, retirados, salid de en medio de los amalequitas para que no os destruya juntamente con ellos, pues vosotros usasteis de benignidad con todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Los kenitas se retiraron en efecto en medio de los amalequitas, y Saúl desbarató a Amalek desde Ávila, según entras a Sur, que se halla al este de Egipto, y cogió vivo a Agag, rey de Amalek, y consagró al exterminio a todo el pueblo, pasándolos a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo se compadecieron de Agag, así como de lo mejor del ganado menor y del vacuno, las reses gordas y los corderos y todo lo bueno, no quisieron consagrarlo al anatema. En cambio, exterminaron todo el ganado y todas las cosas viles y de poca estimación. Entonces fue dirigida la palabra de Yahvé a Samuel diciendo: estoy arrepentido de haber constituido rey a Saúl, porque se ha apartado de seguirme y no ha cumplido mis órdenes. Samuel se afligió y estuvo clamando a Yahvé toda la noche. A la mañana siguiente Samuel madrugó para ir al encuentro de Saúl, y se le informó a Samuel diciendo: Saúl ha llegado a Carmel, y he aquí que ha erigido un monumento, y luego ha dado la vuelta y pasado delante y ha bajado a Gilgal. Y Samuel se fue entonces a Saúl y le dijo: bendito seas de Yahvé. Ya he cumplido. Saúl le dijo: bendito seas de Yahvé, ya he cumplido el mandato de Yahvé. Pero preguntó Samuel: pues, ¿qué es este balido de ganado menor que suena en mis oídos y el mugido de vacada que estoy oyendo? Y respondió Saúl: los han traído de los amalequitas, pues el pueblo ha perdonado lo mejor del rebaño y la vacada a fin de sacrificarlo a Yahvé tu Dios, pero lo restante lo hemos consagrado al anatema.
Entonces dijo Samuel a Saúl: deja que te comunique lo que Yahvé me ha dicho esta noche. Y contestó: habla. Y dijo: no es cierto que siendo tú pequeño a tus propios ojos, has llegado a ser cabeza de las tribus de Israel. Yahvé te ha ungido por rey sobre Israel. Ahora bien, Yahvé se ha marcado, te había marcado un camino y había dicho: ve y consagra al anatema a estos pecadores de amalequitas y combátelos hasta aniquilarlos. ¿Por qué pues no habéis obedecido la voz de Yahvé y te has lanzado al botín y has obrado mal a los ojos de Yahvé? Y Saúl contestó a Samuel: pues ya he escuchado la voz de Yahvé y he seguido el camino que me habían trazado, y así he traído a Agar, rey de Amalek, y he consagrado al anatema a los amalequitas. Si bien el pueblo ha cogido de la presa ganado menor y ganado mayor, las primicias del anatema para inmolarlas a Yahvé tu Dios en Gilgal. Entonces exclamó Samuel: ¿acaso se complace Yahvé tanto en holocaustos y en sacrificios cuanto en la obediencia a la voz de Yahvé? He aquí que la obediencia vale más que el sacrificio y la docilidad más que la grosura de los carneros. Pues como pecado de magia es la rebeldía y como delito de los terafín la insubordinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Yahvé, él te ha rechazado de la dignidad real. Entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado, porque he transgredido el mandato de Yahvé y tus órdenes, pues he temido al pueblo y atendido su voz. Pero ahora te ruego, perdones mi pecado y vuélvete conmigo para que me prosterne ante Yahvé. Mas Samuel contestó a Saúl: no volveré contigo, ya que has rechazado la palabra de Yahvé. Yahvé te ha rechazado para que no sigas siendo rey de Israel. Enseguida Samuel se volvió para marchar, y Saúl le asió por el extremo del manto, el cual se rasgó. Díjole entonces Samuel: Yahvé ha arrancado hoy de sobre ti la realeza de Israel y la ha entregado a prójimo tuyo mejor que tú. Sin embargo, el que es la gloria de Israel ni miente ni se arrepiente, pues no es hombre para arrepentirse. Saúl exclamó: he pecado más ahora. Ten a bien ahora honrarme ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel, y vuélvete conmigo para que me prosterne ante Yahvé tu Dios. Samuel entonces volvióse en pos de Saúl, y Saúl se prosternó ante Yahvé. Luego dijo Samuel, "Ah, tráeme a Gat, rey de Amalek". Agag se dirigió a él bien amarrado, pues Agag se decía: ciertamente el amargor de la muerte se ha alejado. Y Samuel dijo: como tu espada ha dejado sin hijos a tantas mujeres, de igual suerte quedarán sin hijos entre las mujeres tu madre. Y lo descuartizó Samuel ante Yahvé en Gilgal. Después Samuel marchó a Ramá, y Saúl subió a su casa, a Gibá de Saúl. Ya Samuel no volvió a ver a Saúl hasta el día de su muerte. Sin embargo, Samuel se condolía de Saúl, porque Yahvé se arrepintió de haber constituido a Saúl rey de Israel. Y dijo Yahvé a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar lamentándote por Saúl, habiéndole yo rechazado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de óleo y anda, voy a enviarte a Jesé Bedlemita, porque he visto entre sus hijos un rey
a mi gusto. Y objetó Samuel: ¿cómo voy a ir? Lo oirá Saúl y me matará. Pero Yahvé respondió: tomarás contigo una ternera y dirás: he venido a ofrecer sacrificio a Yahvé, e invitarás a Jesé al sacrificio. Yo te indicaré lo que has de hacer, y me ungirás a quien yo te diga. Hizo pues Samuel lo que Yahvé había indicado, y llegó a Belén. Los ancianos de la ciudad salieron temblorosos a su encuentro y preguntaron: ¿es de paz tu venida? De paz, contestó él. He venido a ofrecer sacrificio a Yahvé. Purificaos y venid conmigo al sacrificio. Y purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Sucedió pues que cuando llegaron ellos, vio a Eliab y pensó: seguramente ante Yahvé estás ungido. Pero Yahvé dijo a Samuel: no te fijes en su aspecto ni en lo elevada de su estatura, pues le he descartado. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que es, mira la externa apariencia, mas Yahvé mira el corazón. Entonces ese llamó a Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel, quien dijo: tampoco a este ha elegido Yahvé. Y ese hizo pasar a Sama y dijo a Samuel, y dijo Samuel: tampoco a este ha escogido Yahvé. Y así fue Jesé haciendo pasar a sus 7 hijos delante de Samuel, mas Samuel dijo a Jesé: no ha elegido Yahvé ninguno de estos. Luego Samuel preguntó a Jesé: ¿se han acabado los muchachos? A lo que respondió: aún queda el más chico, pues se halla pastoreando el rebaño. Y dijo Samuel a Jesé: envía a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que venga acá. Envió pues por él y le hizo venir. Era rubio, de hermosos ojos y grato aspecto. Y Yahvé indicó: ea, úngelo, pues este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de óleo y le ungió en medio de sus hermanos, y el espíritu de Yahvé invadió a David desde aquel día en adelante. Luego Samuel fue y marchó a Ramá. Ahora bien, el espíritu de Yahvé se retiró de Saúl y le agitó un mal espíritu suscitado por Yahvé. Los servidores de Saúl le dijeron: he aquí, te agita un mal espíritu enviado por Dios. Mande nuestro Señor, tus servidores están dispuestos, están a tu disposición, buscarán un sujeto que sepa tañer el arpa, y cuando se acometa el mal espíritu enviado por Dios, tañerá con su mano y te probará bien. Contestó Saúl a sus servidores: buscadme pues un hombre que toque bien y traédmelo. Tomó entonces la palabra uno de los criados y dijo: he aquí que tengo noticia de un hijo de Jesé, el betlemita, diestro en tañer, valiente, guerreador, perito en el decir y de gallarda figura, y Yahvé está con él. Envió pues Saúl mensajeros a Jesé diciendo: mándame a David tu hijo, que anda con el rebaño. Y Jesé tomó un asno cargado de pan, un odre de vino, un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Llegado David a Saúl, estuvo al servicio de éste, quien le estimó mucho y al cual sirvió de escudero. Luego Saúl envió a decir a Jesé: te ruego que quede David a mi servicio, pues ha hallado gracia a mis ojos. Y sucedió que cuando aquel espíritu de Dios asaltaba a Saúl, tomaba a David el arpa y tañía en su mano, y esto daba a Saúl alivio y le sentaba bien, pues se retiraba de él el mal espíritu. Los filisteos congregaron sus tropas para la guerra y se reunieron en Soco de Judá, acampando luego entre Soco y Aseca en Efes Damín. Saúl y los israelitas se reunieron también y acamparon en el valle de Ela, del Terebinto, y se dispusieron en orden de batalla frente a los filisteos. Los filisteos estaban sobre la montaña de un lado y los israelitas sobre la montaña de otro lado, y entre ellos mediaba el valle. Entonces salió de las huestes filisteas el retador, por nombre Goliat de Gat. Su altura era de 6 codos y un palmo.
Un yelmo de bronce cubría su cabeza e iba vestido con una coraza de escamas siendo el peso de la coraza 5.000 ciclos de bronce. Cubrían sus piernas grebas de bronce y una jabalina de bronce llevaba sobre sus espaldas. El asta de su lanza era como un enjullo de tejedores y la mojarra de su lanza tenía 600 ciclos de hierro. Precedíale su escudero. Él se plantó y gritó a los escuadrones de Israel y les dijo: ¿Por qué salís en orden de batalla? ¿No soy el filisteo y vosotros servidores de Saúl? Escogeos un hombre y baje a mí. Si peleando conmigo me vence y me mata, seremos vuestros siervos. Y si le venzo yo y le mato, seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y agregó el filisteo: Yo he desafiado hoy a los batallones de Israel. Dadme un hombre y combatiremos juntos. Cuando Saúl y todos los israelitas oyeron las palabras del filisteo, quedaron atónitos y experimentaron gran temor. David era hijo de un hombre efrateo de Benjamín de Judá que se llamaba Jesé y tenía 8 hijos. Tal hombre era de los días, tal hombre era en los días de Saúl anciano, entrado en años. Los 3 hijos mayores de Jesé habían partido para la guerra en pos de Saúl. Y los nombres de los 3 hijos suyos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, Sama, el tercero. David, el menor, y los 3 mayores habían marchado en pos de Saúl. Ahora bien, David iba y venía de junto a Saúl para pastorear el rebaño de su padre en Belén, y el filisteo se adelantaba mañana y tarde, y se presentó así durante 40 días. Jesé dijo a David, su hijo: Toma este efa de grano tostado, estos 10 panes y corre, llévaselo al campamento a tus hermanos. Lleva también estos 10 quesos de leche al quiliarca. Infórmate sobre la salud de tus hermanos y coge alguna contraseña suya. Saúl y ellos, todos los israelitas, estaban en el valle de Terebinto combatiendo con los filisteos. Madrugó pues David a la mañana siguiente y encomendó el rebaño a un rabadán, cargó y marchó conforme Jesé le había ordenado, y llegó precisamente al anillo del castro en el momento de salir el ejército hacia el frente de la batalla y alzar el grito de combate. Israelitas y filisteos dispusiéronse en orden de pelea, escuadrón contra escuadrón. David encomendó los bagajes que sobre sí traía en manos del guardián de los bagajes y corrió al frente de la batalla. Llegó pues y saludó a sus hermanos. Estaba hablando con ellos cuando he aquí que el retador llamado Goliat el filisteo, natural de Gat, salió de los escuadrones de los filisteos y pronunció las referidas palabras, de suerte que David las oyó. En cuanto vieron a aquel hombre, todos los israelitas esquivaron huidizos su presencia y concibieron gran temor. Y un hombre de Israel exclamó: ¿Habéis visto a ese individuo que sube? Pues sube a desafiar a Israel, y a quien le mate le enriquecerá el rey de cuantiosas riquezas y le dará su hija a la casa de su padre la extremidad de tributos en Israel. Entonces David preguntó a los que rodeaban diciendo: ¿Qué se hará la persona que mate a ese filisteo y quite de encima de Israel tal oprobio? ¿Y quién es ese incircunciso filisteo para escarnecer a los escuadrones del Dios vivo? Y la gente le repitió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre a quien lo mate. Eliab, su hermano mayor, le oyó cuando hablaba con los hombres y se encendió en ira contra David y exclamó: ¿a qué has bajado aquí? ¿Y a quién has confiado aquel poco rebaño en el desierto? Conozco tu insolencia y la malicia de tu corazón. Sin duda, ver la batalla es que has bajado. Contestó David: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es acaso una simple palabra? Y se desvió de su lado dirigiéndose a otro y formuló la misma pregunta, contestándole la gente la misma primera respuesta. Las palabras que había pronunciado David fueron oídas y las refirieron ante Saúl, quien
le envió a buscar. Y David dijo a Saúl: no desmaye el corazón de nadie por este. Tu servidor irá y peleará con este filisteo. Mas Saúl replicó a David: no puedes dirigirte a este filisteo para pelear con él, pues eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su mocedad. David empero dijo a Saúl: tu servidor ha sido pastor de su padre con el ganado menor, y cuando venía el león o el oso y se llevaba una red menor del hato, yo salía tras aquel, lo hería y le rescataba de sus fauces, y si se revolvía contra mí, lo agarraba por las quijadas, lo hería y le daba muerte. Tanto al león como al oso ha matado tu servidor, y este filisteo incircunciso como uno de aquellos que ya que ha escarnecido, será como uno de aquellos, ya que ha escarnecido a las tropas del Dios vivo. Y añadió David: Yahvé, que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, me librará también de la mano de este filisteo. Dijo entonces Saúl a David: vete, y Yahvé sea contigo. Entonces Saúl vistió con sus propias vestiduras a David, le puso un yelmo de bronce sobre la cabeza y le armó una coraza. Sus vestiduras, ya se intentó caminar, pero no estaba avesado a aquello. Dijo pues David a Saúl: no puedo caminar con estas cosas, pues no estoy habituado. Y David se las quitó de encima. Tomó entonces su cayado de la mano, se escogió 5 guijarros del torrente, púsolos en el zurrón del pastor que llevaba y en el morral, y luego con la honda de su mano se dirigió hacia el filisteo. También el filisteo fue acercándose a David, precedido de su escudero. Cuando el filisteo miró y vio a David, le menospreció. Era un muchacho, era rubio, de lindo aspecto. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo acaso algún perro para que te llegues a mí con un palo? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. Y después David dijo: ven a mí, que yo entregaré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Pero David replicó al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Yahvé Sabaoth, Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has escarnecido. Hoy te entregará Yahvé en mi mano, y te mataré y cortaré tu cabeza de sobre ti, y daré hoy mismo tu cadáver y los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, y conocerá todo el mundo que hay Elohim en Israel. Y todos estos aquí congregados sabrán que Yahvé no salva con espada ni lanza, pues a Yahvé pertenece la guerra y os entregará en nuestras manos. Y sucedió que cuando fue el filisteo y se puso en marcha, dirigiéndose al encuentro de David, se apresuró David a correr hacia la línea de batalla, al encuentro del filisteo. Luego David alargó su mano al zurrón, cogió de él una piedra, chasqueó la honda e hirió al filisteo en la frente, clavándose en su frente la piedra, cayendo aquel de bruces en tierra. Así venció David con la honda y la piedra al filisteo, y le hirió y le mató sin que hubiera espada alguna en mano de David. Luego David echó a correr y se acercó al filisteo, y cogiéndole la espada la sacó de la vaina y le remató y le cortó con ella la cabeza. Los filisteos, cuando vieron que su campeón había muerto, emprendieron la huida. Entonces se alzaron los hombres de Israel y de Judá y lanzaron el grito de guerra y persiguieron a los filisteos hasta la entrada de Gat, a las puertas de Cron. Las bajas de los filisteos yacían en el camino desde Sarayín hasta Gad y hasta Cron. Y cuando volvieron los israelitas de perseguir a los filisteos, saquearon su campamento, y David cogió la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, y más sus armas las colocó en su propia tienda. Ahora bien, cuando Saúl había visto a David salir al encuentro del filisteo, había preguntado a Abner, jefe del ejército: ¿de quién es hijo ese muchacho, Abner? Y Abner había respondido: por vida del alma, oh rey, que no lo sé. Entonces había dicho el rey: pregunta de quién es hijo del mozo. Y al volver David de matar al filisteo, le cogió a Abner y le condujo a la presencia de Saúl. Y él traía en su mano la cabeza del filisteo. Y preguntóle Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Soy hijo de tu servidor Jesé, el bedlemita, contestó David. Amén. Hola, Dios los bendiga.
Soy Sebastián Rivera y en el año 2015 el Señor Jesús me sacó de la depresión. Soy Leonel Muñoz. En el año 87 fui libertado de las drogas. Yo soy Alex Pérez Salcedo, por la gracia de Dios pastor. En el año 2020 el Señor me sanó de COVID. Cuando el día se acaba, cuando el sol se oculta, cuando llega la tarde, cuando cae la noche, ahí estás tú. Cuando me siento triste, cuando me siento solo, cuando no tengo paz, cuando no tengo gozo, ahí estás tú. Cuando no es la sonrisa la que va con la vida, cuando son las lágrimas pan de cada día, cuando los proyectos están en el papel, cuando solo hay dolor, cuando nada está bien. Cuando la adversidad nos doblega la fe, cuando la enfermedad nos visita la piel, cuando ya nuestras fuerzas van a desvanecer, cuando ya el corazón quiere desfallecer. Mi alma se eleva y te alaba. Tú eres bendito por siempre, mi Cristo. Tu gloria proclama nuestras alabanzas. Recibe esta ofrenda que sale del alma. Día a día yo busco tu rostro y año tras año has sido mi socorro. Tú eres mi ayuda, tú eres mi guía, la luz que ilumina.